En el Evangelio según Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33, Jesús aborda el tema del discipulado con una claridad y una franqueza sorprendentes, desafiando a sus seguidores a reflexionar profundamente sobre el costo de seguirle. Mientras Jesús se desplazaba hacia Jerusalén, grandes multitudes lo seguían. En esos tiempos, la expectativa de muchos era la de un Mesías que les traería liberación política y prosperidad material, pero Jesús, consciente de esas aspiraciones, se detiene y dirige una advertencia tajante a la multitud, dejando claro que el camino del discipulado no es fácil ni está exento de sacrificios. Jesús comienza con una declaración impactante, diciendo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta declaración a primera vista parece ser extremadamente severa e incluso contradictoria con la naturaleza amorosa de Cristo. Sin embargo, en este contexto, la palabra aborrecer no debe ser entendida en su sentido literal de odiar, sino en un sentido comparativo. Jesús está utilizando una hipérbole, una figura retórica común en su enseñanza, para enfatizar la prioridad absoluta que debe tener el amor y la lealtad a Él por encima de cualquier relación humana. Así, el discipulado no puede ser algo secundario o sujeto a nuestras conveniencias, requiere poner a Jesús como el centro de nuestra vida y considerar que ninguna otra relación o vínculo personal debe estar por encima de Él. Al proseguir, Jesús intensifica su mensaje diciendo que aquel que no carga su cruz y le sigue, no puede ser su discípulo. En la cultura romana, la cruz no era simplemente un símbolo de sufrimiento, sino de vergüenza, humillación y muerte. Al decir esto, Jesús está preparando a sus seguidores para la realidad de que ser su discípulo implica estar dispuesto a morir a uno mismo, a renunciar a las aspiraciones personales y aceptar el oprobio por causa de Él. Esta imagen era especialmente poderosa para los oyentes de ese momento, quienes sabían que cargar la cruz significaba un viaje sin retorno hacia la ejecución pública. Con esta metáfora, Jesús les recuerda que seguirlo no es solo abrazar sus enseñanzas o aceptar sus promesas de salvación, sino estar dispuesto a soportar el sufrimiento y la persecución, incluso hasta la muerte, si fuese necesario. Jesús, consciente de que muchos lo seguían sin entender plenamente el sacrificio que implicaba, les presenta dos parábolas para ilustrar su punto. En la primera, habla de un hombre que desea construir una torre. Antes de comenzar la construcción, ese hombre se sienta y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si, habiendo colocado los cimientos, no pudiera terminar la torre? Todos los que lo vieran se burlarían de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar, pero no pudo acabar. Con esta parábola, Jesús subraya la importancia de evaluar detenidamente el costo de ser su discípulo antes de comprometerse. El discipulado no es una decisión impulsiva, sino una entrega total de por vida. Jesús no quiere seguidores que comiencen con entusiasmo y luego se aparten cuando las cosas se pongan difíciles. Quiere discípulos comprometidos que hayan entendido plenamente lo que están aceptando y estén dispuestos a llegar hasta el final. En la segunda parábola, Jesús habla de un rey, que antes de ir a la guerra contra otro rey, se sienta a considerar si con sus 10,000 soldados puede enfrentarse al ejército del otro rey, que tiene 20,000. Si concluye que no puede ganar la batalla, enviará una embajada para negociar la paz mientras el otro está todavía lejos. Esta parábola enfatiza la necesidad de sabiduría y prudencia. Jesús nos invita a reconocer que la fuerza y los recursos que tenemos no son suficientes para enfrentarnos al costo del discipulado por nuestra cuenta. Así como el rey debe ser consciente de su limitación y buscar un acuerdo, nosotros también debemos ser conscientes de nuestras propias limitaciones y rendirnos por completo a Dios, reconociendo que solo con su ayuda podemos perseverar en el camino del discipulado. Después de estas dos parábolas, Jesús concluye su enseñanza con una afirmación rotunda: así, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Con estas palabras, Jesús establece una condición final y definitiva para aquellos que deseen seguirle: la renuncia total. No se refiere únicamente a las posesiones materiales, sino a todo aquello que ocupa un lugar predominante en el corazón.
Puede ser la seguridad, el estatus, el orgullo o incluso los propios sueños y ambiciones. El discípulo de Cristo debe estar dispuesto a entregar todo lo que tiene y lo que es, poniendo todas sus posesiones, relaciones y deseos a disposición de Jesús, sin aferrarse a nada. En última instancia, las condiciones del discipulado que Jesús plantea en este pasaje se centran en la disposición a hacer de él la prioridad absoluta. No es que Jesús exija pobreza, sufrimiento o soledad a sus seguidores, sino que pide un amor tan grande hacia el que todo lo demás palidezca en comparación. Es un llamado a amarle más que a nuestros propios seres queridos, más que a nuestra propia vida y más que a nuestras posesiones. La renuncia a todo lo que poseemos no significa necesariamente deshacerse de nuestras cosas, sino estar listos para soltarlas y no permitir que ocupen el lugar que solo Cristo merece en nuestro corazón. El mensaje de Jesús en estos versículos de Lucas no es fácil de aceptar, pero es esencial para entender la naturaleza del discipulado. Él nunca intenta atraer a las multitudes con promesas de comodidad y prosperidad. Al contrario, les ofrece una advertencia sincera sobre el sacrificio y la entrega que implica seguirle. Para aquellos que desean ser verdaderos discípulos, no hay lugar para la tibieza o la mediocridad. Jesús pide una entrega total, un amor incondicional y una disposición a renunciar a todo lo que sea necesario para seguirle. Es una decisión seria que cada persona debe considerar profundamente antes de comprometerse, porque una vez que se ha decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás. Solo aquellos que están dispuestos a tomar su cruz, a calcular el costo y a renunciar a todo pueden ser llamados verdaderos discípulos del Señor. Para entender mejor las palabras de Jesús y el contexto histórico y cultural en el que se desarrollaron estas enseñanzas, es necesario sumergirse en la realidad del mundo en el que vivía la multitud que le seguía. Durante la época de Jesús, los judíos vivían bajo la opresión del Imperio Romano, un régimen que imponía pesados impuestos y sometía a la población a un control militar severo. La gente esperaba un Mesías que los liberara de esta opresión, una figura de autoridad que liderará una revuelta política. Por eso, muchos seguían a Jesús con la esperanza de que él fuera ese líder revolucionario. Sin embargo, Jesús sabía que su misión era mucho más trascendental. No se trataba de una liberación temporal y terrenal, sino de una liberación espiritual y eterna. Jesús, en su sabiduría, decidió dirigirse a estas multitudes con un mensaje claro, no buscaba seguidores que se unieran a él por conveniencia o con expectativas erróneas. Al decir que había que aborrecer a la familia y a uno mismo para ser su discípulo, no quería decir que se rompieran estos lazos, sino que aclaraba que la lealtad a él debía estar por encima de cualquier otra prioridad humana. Un ejemplo que ilustra este nivel de compromiso se encuentra en la vida de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo luterano alemán que vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Bonhoeffer, un ferviente seguidor de Cristo, se opuso abiertamente a las políticas de Adolf Hitler y al régimen nazi. Si bien podría haber optado por el exilio y la seguridad en los Estados Unidos, donde tenía la oportunidad de continuar su ministerio de manera segura, Bonhoeffer decidió regresar a Alemania, consciente del peligro que implicaba. Sabía que el discipulado verdadero significaba estar dispuesto a sacrificarlo todo, incluso su propia vida, por permanecer fiel a su fe y a las enseñanzas de Jesús. Esta decisión no fue fácil, implicaba romper con la seguridad y la comodidad que había conocido hasta ese momento. Bonhoeffer fue arrestado, y finalmente, ejecutado en un campo de concentración. Sin embargo, hasta el último momento, se mantuvo firme en su compromiso con Cristo, demostrando lo que significa verdaderamente cargar con la cruz y renunciar a todo por seguir a Jesús. Su vida es un testimonio poderoso de lo que implica calcular el costo del discipulado y estar dispuesto a pagar el precio completo. Además, existe la historia de los primeros mártires cristianos que se rehusaron a adorar al emperador romano o a rendir culto a los dioses paganos. Para ellos, su fe en Cristo era más valiosa que la propia vida, incluso cuando esto significaba ser arrojados a los leones en el Coliseo o quemados vivos en las plazas públicas. Uno de los relatos más conmovedores es el de Perpetua, una joven noble de Cartago que fue arrestada junto con otros cristianos por negarse a ofrecer sacrificios al emperador. Su padre, un hombre no cristiano,
la visitó en la cárcel suplicándole que renunciara a su fe para salvar su vida y no condenar a la familia al oprobio. Con lágrimas en los ojos, le ofreció todo tipo de razones para persuadirla, pero Perpetua respondió con valentía: «Padre, ¿ves este cántaro de barro? No puede llamarse por otro nombre que no sea cántaro. Así también, no puedo llamarme de otra manera que cristiana». Perpetua fue llevada al anfiteatro, y junto con sus compañeros, se enfrentó a las fieras, cantando himnos de alabanza hasta el último momento. La historia de Perpetua es un recordatorio conmovedor de lo que Jesús quería decir con aborrecer la propia vida. No se trata de despreciar nuestra existencia, sino de no amarla tanto como para anteponerla a la fidelidad hacia Cristo. La historia del discipulado en la iglesia primitiva también está repleta de ejemplos de personas que, como el rey de la parábola de Jesús, evaluaron cuidadosamente el costo de seguir a Cristo y decidieron rendirse a Él por completo. Uno de estos personajes fue Policarpo de Esmirna, un obispo que había sido discípulo del apóstol Juan. En su vejez, Policarpo fue arrestado durante una persecución contra los cristianos y llevado ante el gobernador. El gobernador le instó a maldecir a Cristo y salvar su vida, pero Policarpo, con serenidad, respondió: «Durante 86 años le he servido y él nunca me ha hecho daño, ¿cómo puedo ahora blasfemar a mi rey que me salvó?». Ante su negativa, fue condenado a ser quemado vivo. Sin embargo, la historia relata que cuando las llamas lo rodearon, el fuego formó una especie de cúpula alrededor de su cuerpo, como si el Señor lo protegiera en su fidelidad final. Aunque finalmente fue ejecutado, la fe de Policarpo y su disposición a renunciar a todo por Cristo conmovieron a muchos, inspirándolos a perseverar en el discipulado incluso ante la perspectiva de la muerte. Ahora oremos, pidiendo a nuestro Padre Celestial que nos conceda el entendimiento y la fortaleza para aceptar el llamado del discipulado y caminar en sus caminos con entrega y devoción. Señor, venimos ante ti con corazones abiertos, reconociendo la magnitud del sacrificio que implica ser tus discípulos. Tú conoces nuestras debilidades y las luchas internas que enfrentamos al dejar de lado lo que más apreciamos. Te pedimos que nos des la sabiduría para valorar las cosas que verdaderamente importan, que nos ayudes a priorizarte a ti sobre cualquier otra cosa y a no aferrarnos a aquello que nos aleja de tu propósito. Concede a nuestras almas la disposición de amar más tu voluntad que nuestras propias aspiraciones y de buscarte a ti por encima de cualquier otra relación o posesión. Señor, sabemos que el camino no siempre será fácil, pero te pedimos que tu Espíritu Santo nos sostenga y nos guíe cuando enfrentemos dudas, temores o pérdidas. Que podamos recordar el ejemplo de aquellos que antes de nosotros caminaron en fidelidad, renunciando a todo y siguiendo la senda que tú marcaste. Que tengamos el valor de cargar nuestras cruces, aceptando la vergüenza y el oprobio si fuese necesario, sabiendo que no estamos solos y que tú nos acompañas en cada paso. Renueva nuestra fe cuando el sacrificio parezca abrumador y haznos comprender que el verdadero gozo y la paz se encuentran en rendirnos por completo a ti. Padre, que seamos capaces de calcular el costo con honestidad y discernimiento para que nuestras decisiones sean firmes y duraderas. Que seamos luz en medio de la oscuridad, mostrando con nuestras vidas que todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo rendimos a tus pies. Aumenta nuestro amor por ti, hasta que ningún afecto o deseo terrenal sea mayor que nuestro anhelo de estar en tu presencia y de hacer tu voluntad. Te lo pedimos con humildad y confianza, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre lo que significa verdaderamente ser un discípulo de Cristo. Que cada uno de nosotros pueda llevar estas enseñanzas en el corazón y aplicarlas en nuestra vida diaria, recordando que seguir a Jesús es un compromiso que trasciende todo entendimiento y que vale cada sacrificio. Hasta la próxima, que Dios los bendiga y guíe cada paso de su camino. Nos vemos pronto.